a la represalia, ¿no? O el miedo a la consecuencia. Hay una convicción de que hay que obedecer las normas vigentes y no solamente la tiene el juez, por ejemplo, la tenemos varios de nosotros, ¿sí? De que hay algo que está bien. O sea, por ejemplo, vamos a hacerlo más fácil. Esta afirmación, hay que respetar las reglas, ¿sí? Hay que respetar las reglas del juego, porque es feo hacer trampa, ¿sí? Las reglas del juego se respetan, porque hacer trampa está mal. ¿Eso no es una consideración moral? Eso es una consideración moral. Eso es lo que Nino está diciendo, ¿sí? Es que por más que, que el positivismo haga un intento de separar el derecho de la moral y que niegue los aspectos morales, en el fondo, si uno va para atrás analizando, ya el hecho de decir, bueno, yo respeto o aplico o obedezco a las normas, ¿sí? Bueno, eso ya es un principio moral, ¿sí? Entonces, había alguien más que estaba levantando la mano, además de Agustín. No sé quién fue. Bueno, entonces la pregunta inmediata que nos hacemos es, Lucía, sí. Perdón, profe, es que se me trancó y bueno, recién pude volver a levantar la No mano. te preocupes, a mí también se me trancó, no te preocupes, Ok, decime. con lo que decías de Nino, yo lo que pude sacar de apunte fue de que, nada, que él sostiene esa justificación por el hecho de que para obedecer a una ley primero se tiene que aceptar moralmente a la autoridad que dicta esa ley. Exacto, exacto. Y lo que Cristina Redondo le contesta en en este texto que yo le subí es que, bueno, el compromiso moral que el juez tiene respecto del texto normativo, de la norma, del derecho positivo que está aplicando para resolver un caso, no lo podemos comprobar. No, no tenemos manera, o sea, lo estamos asumiendo. No hay forma de comprobar empíricamente de que ese compromiso moral exista. ¿Sí? Porque eso reside de alguna manera también en la psiquis del juez. Sí, Lucía. Porque ella misma dice, o sea, Redondo, ¿no? Que una cosa es aceptar una norma y otra distinta es que sea lógica de sentencia. Exacto, Porque exacto. como que la justificación jurídica sigue siendo autónoma, independiente de ese pensamiento. Absolutamente, Lucía. Buenísimo. Me alegro que lo hayas entendido en esos términos. Perfecto. Sí, sí, totalmente. Pero igualmente la pregunta que nos hacemos, más allá de que podamos vernos muy tentados a decir, sí, bueno, es una justificación independiente o autónoma, la pregunta inmediata que nos hacemos es, bueno, ¿son las premisas invocadas razones sustantivas para la acción? ¿No? Cuando hablamos de razones sustantivas para la acción, hablamos de este tipo de razones, razones sustantivas, no son más, es algo que va más allá de las premisas normativas, no son las premisas que utilizamos para justificar internamente mediante la utilización de este silogismo. Son los motivos que tiene un juez para tomar una decisión. ¿Tá? Y acá no hablamos necesariamente de las premisas normativas o de las disposiciones que se encuentran dentro del propio sistema. Estamos hablando de los motivos, ¿sí? Y después nos preguntamos, ¿la justificación moral equivale a una justificación correcta? ¿Es necesario hacer una corrección moral de las premisas para llegar a una justificación correcta? Y acá tenemos las respuestas. Para quienes se oponen a la justificación positivista, las razones sustantivas configuran una garantía de corrección. ¿Sí? Hay teóricos que nos van a decir, no necesariamente tienen que ser ellos naturalistas. ¿Sí? Porque, a ver, muchachos, entre el positivismo y el naturalismo hay un trecho gigante. O sea, ahí entran un montón de teorías.
que algunas adoptan postulados del positivismo, otras adoptan postulados del naturalismo y se establecen en un término medio, ¿sí? Entonces, bueno, para muchos que se oponen a esta posición positivista, cerrada de alguna manera, dice, bueno, en realidad las razones sustantivas es la garantía que nosotros tenemos para saber si una justificación es correcta. No alcanza con la justificación interna, no alcanza con traer a colación normas del propio sistema. Pero ojo, nosotros podemos aceptar razones sustantivas en un razonamiento jurídico y en una justificación jurídica, pero tenemos que entender que no son argumentos prácticos en sentido lógicos, ¿sí? Que era esto que mencionaba Lucía, sino que son esquemas que permiten sopesar razones en juego. ¿Quién habló de esto de la ponderación? ¿Fuiste vos, Luciana? Absolutamente. Las razones sustantivas, es decir, los motivos que trae a colación un juez, en realidad no es que van a jugar de manera lógica dentro de este esquema silogístico, así como lo hace la norma o así como lo hacen los hechos, que son premisa, tanto mayor como menor. No es que viene a jugar el juego de la lógica. Lo que viene a dar es un esquema para empezar a sopesar principios, ¿sí? Sobre todo y puntualmente en los casos en los que tenemos conflictos, porque tenemos principios enfrentados, ¿sí? Y hay que considerar esos principios. Y hay que empezar a medirlos, arrancar a sopesarlos, ¿sí? Porque esos principios ya están jugando. Son varias razones. Que, a ver, no precisamente, yo le digo principios porque yo sé que los principios es algo familiar para ustedes y ya los vimos. No necesariamente tienen que ser principios. Pueden ser otro tipo de razones. Lucía, Tipo teorías, interpretaciones. también, ahora lo vamos a ver más. Ahora lo vamos a ver más de forma más ilustrada con ejemplos. Ok, ok. Veamos este caso, ¿no? Los estoy corriendo en mi pantalla porque no me dejan leer. Ahora, está, perfecto. Ahí quedaron bárbaros, todos ahí abajo de la pantalla. Bueno, el caso, una ley penaliza toda forma de eutanasia, ¿sí? Un médico ayuda a morir a un paciente terminal que sufría dolores insoportables, había manifestado reiteradamente su voluntad de morir, estaba en estado irreversible. El juez perfectamente podría decir, aunque la ley prohíba formalmente esta conducta, la dignidad humana y la autonomía personal justifican no imponer pena. Y usted me van a decir, profe, se puede, bueno, en este caso es un médico, simplemente algo anecdótico. Acá en Irlanda hace un tiempo estaba penado, estaba penalizado el suicidio, y no contra las personas que lo asistían, sino contra la persona que fallecía. eh, Justamente por esta conexión que tiene el sistema normativo con el sistema religioso, ¿sí? Porque en realidad tradicionalmente acá las penas primero eran pecados capitales, ¿no? En este ejemplo tiene caso del médico, pero bueno, se los traigo como algo anecdótico, nomás por si les interesa investigar al respecto. Em, Perfectamente el juez puede decir, bueno, si bien hay una pena, hay una ley que establece expresamente la prohibición de eutanasiar a un paciente, las características de este caso, ¿no? Un paciente que sufría dolores insoportables, que había manifestado reiteradamente su voluntad y estaba en un estado irreversible, ¿sí? Decir, bueno, dada la dignidad humana, esta es una razón sustantiva, por ejemplo. Además de ser un principio, la dignidad humana. La autonomía personal, otra razón sustantiva, ¿sí? Justifica o decide no imponer pena, ¿tá? ¿Por qué sustantiva? El juez recurre a principios morales y además, ¿qué hace? Pondera valores.
dignidad, autonomía y sufrimiento. ¿Sí? Considera insuficiente la mera literalidad de la norma. Pero ojo, yo acá no lo puse, pero creo que hay otros valores en juego también. Por ejemplo, la seguridad y la certeza jurídica, muchachos. ¿Sí? Porque perfectamente del otro lado podría saltar, vamos a suponer, el fiscal, el Ministerio Público, diciendo, no, pero ¿cómo? Está bien. Nos trasladamos a la discusión de los principios o a la discusión de las razones para la acción, las razones sustantivas. Pero lo que dice la norma no es válido. Pasarle por arriba a la literalidad de una norma no atenta contra un principio también importante, que es el principio de seguridad jurídica, que también es propio de un Estado de Derecho, ¿no? Porque se supone que las normas están escritas y se publican, etcétera, para que uno pueda predecir lo que va a suceder. Digo, bueno, si yo hago A, la consecuencia va a ser B. Está ahí, lo dice la norma. Y eso es lo que a nosotros nos otorga seguridad jurídica. Sabemos que nos podemos mover con este poder de predicción, de saber lo que nos va a pasar en caso de que hagamos una cosa u omitamos hacer otra. ¿Sí? Y eso se llama seguridad jurídica o certeza jurídica. Y eso también es un principio propio del Estado de Derecho. Y también es valioso. ¿Sí? Sin embargo, acá se da una ponderación de valores. ¿Se dan cuenta? Génesis. Que también acá en este ejemplo está haciendo referencia al derecho a la vida y tener derecho a una muerte digna, segura. O sea, por ejemplo, según la Convención de Derechos Humanos y Americanos, el artículo 2, dicta tener una vida digna y tener Exacto. acceso a médicos. Bueno, acá, por ejemplo, en ejemplo, interpreto yo que esa persona sí tuvo acceso al médico, pero sí, también es un ejemplo de tener derecho digno. Está muy bien, está muy bien. Sí, perfecto. Está muy bien. Entonces, también podemos tener un caso diferente, ¿no? Un caso donde la justificación se hace desde otra perspectiva. Una mujer roba leche y pan para alimentar a sus hijos. El Código Penal tipifica claramente el hurto. ¿Cómo sería una justificación formal? Bueno, un positivista estricto podría decir, hubo apoderamiento ilegítimo, la conducta encaja en el tipo penal, ergo, la conclusión, lo que se deduce de esas premisas que interactúan, es que corresponde una pena. Sin embargo, una justificación sustantiva podría decir, bueno, el juez podría absolver argumentando el estado de necesidad, el derecho a la subsistencia, el principio de humanidad y además la proporcionalidad de la pena. ¿Sí? Porque lo que robó fue pan y leche. Génesis. No sé si es, perdón, no sé si está bien visualizarlo así, pero yo veo que ahí también hay perdón, bueno, bueno, una obligación, Una obligatoriedad, ¿querés decir? sí, sí, perdón, y No una pasa nada. norma. O sea, por parte, si es que existe en este caso un Estado de Derecho, supongo que esa mujer que tiene necesidad y hijo menores a cargo no tiene derechos económicos a recibir una pensión. Y también como la norma que está escrita, por ejemplo, en nuestro país está prohibido el hurto. Estaría violando claramente esa norma. No sé si es. Ujú. Es que sí, a ver, desde una perspectiva formal, ¿sí? Desde una justificación formal, un positivista nos diría eso, bueno, pero en realidad acá se constata una infracción a la ley es clara, es anterior, tipifica la conducta de hurto o tipifica el robo bajo el tipo penal de hurto, entonces debería recibir una pena, ¿sí? Eso es desde una justificación formal, pero una justificación sustantiva, ¿sí? También lo podemos ver como una justificación interna, muchachos. Justificación formal, sinónimo de justificación interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque se resuelve dentro del espectro del derecho positivo del mismo sistema, ¿sí? Pero también haciendo un ejercicio de justificación externa o una justificación sustantiva, el juez también podría absolverlo, apelando a otro tipo de razones, a razones sustantivas.
Rafaela, ¿vos querías agregar algo? Levantaste la mano. Sí, me gustaría también comentar sobre aquellos casos famosos, creo que son en Estados Unidos, de los jueces de tránsito que tienen los casos famosos en YouTube. Creo que se explican por qué infringieron lo señal rojo, porque tenían a alguien que estaba muriendo y tal. Es bien emocionante y creo que se aplica este caso. ¿Sabés que no lo vi? ¿Eso que es un programa? Sí, es un programa estadounidense, creo, y muestra algunos casos de jueces, así, casos emocionantes y tal. Es bien famoso. Bueno, ¿cómo se llama? No me recuerdo, solo vi algunos ejemplos. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Le voy a preguntar a Se llama ChatGPT. algo así como justicia en directo. Justicia en directo. Bueno, Algo así es. Sí, ¿verdad? Ajá. Eh, lo pasan en el canal Investigación acá en Canadá, pero no sé. Allá debe haber un canal tipo investigación o algo así. qué bien, mirá qué bueno. Está muy interesante. Es que por eso, a ver, el tema de la justificación es un tema que aplica siempre que hay una decisión, muchachos. ¿Tá? Siempre que hay una decisión, aplica el tema de la justificación, ¿no? Y esto de las razones que se consideran. Y acá entra la ponderación de principios que se consideran valiosos, ¿sí? Después tenemos el naturalismo, que por supuesto, el naturalismo nos va a decir, bueno, la justificación es correcta si tiene utilidad instrumental, conforme a valores políticos, morales o religiosos que se consideran valiosos. ¿Sí? Entonces, para los naturalistas, por supuesto que la corrección o la incorrección de una decisión judicial reside también en esta instrumentalidad, o por lo menos en esta utilidad instrumental, porque respeta o consagra valores morales que se consideran valiosos. ¿Sí? Y acá también agregan, sin importar la dificultad del caso, el juez debe encontrar normas correctas sin limitarse al sistema jurídico. Bueno, acá hay una creencia, y esto también ha sido y es debatido en cuanto a si las razones correctas preexisten, están allí independientemente de la complejidad del caso o independientemente de la postura teórica que adopte el decisor, ¿no? Hay una sola respuesta correcta, o la respuesta correcta o la justificación correcta, las razones correctas para que esa justificación después sea correcta, preexiste. Hay que encontrarla. Y si para eso es necesario salirse del sistema jurídico, los bionaturalistas te dicen, sí, bueno, salite del sistema jurídico. ¿Está? Porque la respuesta correcta está allí, o dentro o afuera del sistema. ¿Sí? Vamos a ver que también ahora, inmediatamente, que hay una controversia en ese sentido, porque hay quienes dicen, bueno, no, en realidad esto de que exista o no exista, hay una postura muy escéptica, que es esto de que exista o no exista una respuesta correcta, en realidad no existe respuesta correcta o incorrecta. Lo que hay es una construcción que se va dando, ¿sí? Pero en realidad no hay respuestas correctas o incorrectas. Ahora eso lo vamos a ver, ¿está? Pero bueno, no en todas sentencias se exige una corrección material, solo frente, ¿no? Esto era lo que veníamos hablando, solo frente al conflicto entre normas, ¿sí? Cuando todos estamos de acuerdo cuáles son las normas que tenemos que aplicar, las partes están de acuerdo y el juez también está de acuerdo, bueno, en realidad acá la justificación no tiene, o no, por lo menos, si bien sí necesita justificarse, pero no hablamos ya de no hay una necesidad de corrección moral, ¿sí? Pero el naturalismo también dice, bueno, las garantías respecto de las premisas correctas es la racionalidad del argumento, ¿sí? Sin embargo, debemos preguntarnos acerca de la posibilidad de establecer racionalmente la opción moralmente correcta entre dos normas en conflicto. Y acá es donde se destapa el gran problema.
Acá es donde se da una de las mayores problematizaciones teóricas que tiene la teoría de la argumentación. Es posible, en realidad no la teoría de la argumentación, porque la teoría de la argumentación viene a traernos una solución. La teoría de la argumentación viene repositiva y nos dice, sí, es posible establecer criterios de racionalidad para resolver un conflicto entre dos normas o entre dos principios, ¿sí? Y se puede resolver en términos racionales. Y ofrece, propone todo un camino para transitar, ¿sí? Pero en realidad, la teoría de la argumentación viene a traer esta solución, dada la insuficiencia existente de la discusión entre positivistas y naturalistas, ¿sí? Porque la discrepancia o el problema, el conflicto que tenía esa discusión, ¿no? De bueno, si se puede racionalizar, si no se puede racionalizar, o para los views positivistas la justificación correcta es una, y para los positivistas, sobre todo positivistas ideológicos, bueno, la justificación correcta es otra, ¿sí? Y los extremos estaban tan polarizados que surge la teoría de la argumentación, dice, no, no, muchachos, esperen un poquito. Sí se puede racionalizar. Busquemos un punto de encuentro entre ambas extremidades, tanto positivismo en un lado como naturalismo en el otro. Busquemos un punto de encuentro para poder elaborar o ponernos de acuerdo en cuanto a cómo deben argumentar los jueces y darle a los jueces esas herramientas, esos recursos que necesita o esos criterios para poder argumentar correctamente. ¿Y cuál es ese punto de encuentro? La razón práctica de la racionalidad. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver que hay posturas muy escépticas en cuanto a esta posibilidad de racionalizar la elección o por lo menos racionalizar la justificación o la elección de las razones sustantivas. ¿Sí? Hay escépticos que dicen, no, no, no existe esa racionalidad en este proceso de elección de los motivos, ¿sí? O en este proceso de sopesar razones para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el acto de elección, es decir, cuando se elige las razones sustantivas, ese proceso no es cognoscitivo. No es que el juez inicia una búsqueda racional para encontrar esa respuesta correcta o ese argumento correcto que tiene que utilizar en ese proceso de justificación. Lo que hay es un desacuerdo emocional, dicen los escépticos, ¿sí? Pero no hay una búsqueda racional de esas razones sustantivas. No hay un proceso de búsqueda racional para hallar cuál es el argumento correcto o cuál es la razón correcta que debe aplicarse para resolver este conflicto. ¿Sí? Entonces, hay un desacuerdo emocional que justamente es todo lo opuesto a la racionalidad. Y después tenemos una postura teórica, que esta es la postura teórica que ofrece María Cristina Redondo, que a mí me parece muy buena, que dice, bueno, a ver, en realidad el concepto de razón, cuando hablamos de racionalidad y cuando hablamos de la razón para la acción, esto es un concepto teórico. Por lo tanto, depende de la concepción de cada teoría normativa, porque es ella la que fija con mayor precisión bajo qué condiciones existe una razón para la acción. Es decir, depende de cada teoría, no solamente normativa, sino teorías metaéticas también, teorías éticas que van a establecer bajo qué condiciones hay una razón sustantiva que tiene que ir por encima o tiene que vencer a la premisa normativa que se encuentra dentro del propio sistema jurídico. Ahora vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Pero ¿qué dice María Cristina Redondo? Es imposible identificar una razón para la acción por fuera de una teoría metaética, ¿sí?
No es que las razones para la acción están allí y yo tengo que desplegar un sistema de búsqueda racional para encontrarla y hallarla mágicamente. No, depende de la teoría metaética y de la teoría normativa en la cual nos vamos a parar, por ejemplo, en la cual se paran los jueces, para encontrar las razones para la acción adecuadas a los efectos de resolver ese caso y justificar correctamente. Pero de nuevo la misma observación, el mismo warning, ojo, porque utilizar una teoría normativa no implica necesariamente aceptarla como verdadera. ¿Sí? Es simplemente un esquema para la acción, es un esquema para moverse. Es un esquema que nos permite sopesar principios que consideramos valiosos, principios que están en juego, ¿sí? Y eso depende de cada teoría a la cual nosotros nos afiliemos. ¿Quién estaba levantando la mano allí? Era yo, era solo para ver si había entendido bien cuando comentaste sobre salir del sistema. Ujú. En el tema de la justificación, era, eh, es cuando, no lo comprendí bien, ahora pensándolo. ¿En qué momento el juez decide cómo salirse del sistema? Bueno, pero esto es para la teoría y un naturalista. La teoría y un naturalista lo que sostiene en materia de justificación es que para arribar a una justificación correcta, y para que la sentencia esté correctamente, suficientemente justificada, cuando hay un conflicto normativo, y esto significa de que no, digamos, por lo menos hay dos normas en conflicto o hay principios en juego. Bueno, claramente para los views naturalistas, el juez, el operador jurídico, tiene que, con el afán, simplemente para cumplir con este afán de llegar a una justificación correcta, si se tiene que salir del sistema jurídico en donde está operando, tiene que hacerlo. Tiene que abandonar ese sistema jurídico. Cuando digo abandonar el sistema jurídico, muchachos, no es que el juez se enajena y se va del sistema. No, no, no. A ver, es buscar razones por fuera del sistema. Es decir, ir más allá de las normas que tiene sobre la mesa para jugar. ¿Se entiende? Es decir, no aplicar o mirar, considerar, disculpen, considerar otras razones que no necesariamente tengan que ser derecho positivo, que no necesariamente tengan que ser normas que pertenezcan al sistema jurídico donde está operando. Esa es la postura desde el naturalismo. Porque el Gracias. naturalismo, no, por favor, gracias a vos Ahora por... se entendió bien. Entendió bien. Un Sí, sí. positivista va a decir todo lo contrario. Un positivista va a decir, no, ¿cómo? ¿Cómo vas a salir del ordenamiento jurídico vigente? ¿Cómo vas a salirte de lo que está establecido en las normas? Si lo único que tenemos son las normas válidas, que son las que forman parte del sistema. ¿Sí? Irina. Pregunta, profe. Em, o sea, la disputa entre positivistas y EIUs naturalistas es sobre la racionalización de la justificación, ¿no? Creo. Y después, para otra pregunta, así ya me Dale, contestas. dale, dale. Eh, la crítica de la postura teórica dice que es imposible identificar una razón para la acción sin la teoría metaética. La postura teórica, Irina, lo que dice exactamente es eso, que, porque ¿qué pasa? Los naturalistas, o por lo menos el naturalismo, tiene esta creencia de que las razones ya existen. Uno ya, el bien y el mal, vamos a hablar en estos términos morales, propiamente, para que sea más ilustrativo. El bien y el mal ya existe, está allí, ¿sí? Lo que está bien y lo que está mal, lo moralmente bueno de lo moralmente condenable, lo correcto de lo incorrecto, es algo que preexiste a todos nosotros, ¿está? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice el naturalismo.
aplicar una búsqueda, ¿sí? Hay que salir a buscar, el juez tiene que salir a buscar esas consideraciones o por lo menos esas máximas, digamos, morales, las tiene que salir a buscar y las tiene que encontrar. Y si para eso se tiene que ir del sistema y tiene que obviar las normas de derecho positivo que lo rodean, perfecto, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Para conseguir una justificación correcta. ¿Sí? Eso por un lado. Lo que María Cristina Redondo propone es decir que en realidad es la postura de ella es decir, no, no, pero espere, en realidad este concepto de la razón para la acción, que son los argumentos morales, ¿sí? Se los voy a simplificar. La razón sustantiva para la acción son principios, son argumentos morales, ¿sí? Entonces, o son por lo menos consideraciones que seguro no pertenecen al derecho positivo, pertenecen a otro tipo de ordenamiento normativo, que es el ordenamiento normativo moral, ¿sí? O por lo menos es el ordenamiento normativo donde hay principios que son valiosos para nosotros. Entonces, este concepto de razón sustantiva para la acción, dice Cristina Redondo, este es un concepto teórico. ¿Por qué es un concepto teórico? Porque depende de la teoría a la cual nos afiliemos. Primero, porque es un postulado teórico que es desarrollado por la teoría. Y segundo, porque según la teoría metaética a la cual nosotros nos afiliemos o desde la cual el juez se pare, son las razones que va a encontrar para el caso concreto, si es que las encuentra y si es que considera que ese caso concreto amerita traer a colación razones sustantivas para la acción. ¿Se entiende ahora? Entonces, Sí, profe, el... gracias. Buenísimo, no, por favor, gracias a vos. Entonces, depende de la teoría metaética a la cual uno se afilie, va a decir, bueno, el juez puede o no encontrar, puede decir, bueno, para mí este caso ya quedó justificado, ya quedó correctamente justificado. Yo no necesito traer razones sustantivas para la acción, porque para mí con una norma de derecho positivo ya está perfectamente justificado. Acá hay una justificación interna que ya es correcta. No preciso otro tipo de justificación. No necesito traer a colación razones para la acción u otro tipo de motivación. Pero también se puede parar desde una teoría metaética donde dice, no, no, en este caso hay que traer razones para la acción y hay que traer principios morales a este caso. ¿Sí? Pero ojo, teniendo presente siempre que utilizar una teoría normativa, ¿no? A veces uno lingüísticamente habla mal y yo me enojo conmigo misma, o digo, los positivistas o los naturalistas, ¿no? Es, a ver, no implica necesariamente tener que aceptar a esa teoría normativa como la verdad de la milanesa, hablando burdamente, muchachos. ¿Sí? A veces pararse desde un lugar teórico o entender que la solución la aporta una teoría ética o una teoría normativa, en ese caso concreto, no significa necesariamente aceptarla como la verdad de todo. ¿Sí? Pero Redondo justamente nos quiere hacer conscientes de esto. Bueno, pero si las razones sustantivas para la acción ya es un concepto teórico de por sí, en realidad depende de cada teoría. Entonces veamos, simplemente, para terminar. Ejemplo uno, mentir para salvar una vida. ¿Sí? ¿Cuál es la situación hipotética? Bueno, un perseguidor nazi pregunta dónde se encuentra una familia judía. Por ejemplo, algo que se daba mucho en el siglo XX, en Europa, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Entonces, si yo me afilio, por ejemplo, o por lo menos hablamos de una postura, la teoría kantiana, esto es a modo de ejemplo, no saquen nota, no le vamos a preguntar esto, ¿está? Pero esto es ilustrativo para que ustedes lo entiendan. La teoría kantiana sostiene, bueno, nunca debe mentirse. La honestidad es un deber absoluto. Yo no puedo mentir, ¿sí? Esto es una teoría metaética. Por ejemplo, ¿sí? No se puede mentir, porque la honestidad es un deber absoluto. Entonces, la razón para la acción, ¿cuál va a ser? Decir la verdad. Porque dentro de esta teoría,
Mentir está moralmente prohibido, incluso si produce buenas consecuencias. ¿Sí? Pero para la teoría utilitarista, por ejemplo, ¿qué sostiene el utilitarismo? Bueno, debe hacerse lo que produzca menos consecuencias generales. Perdón, debe hacerse lo que produzca mejores consecuencias generales, ¿no? Medir siempre las consecuencias, ¿no? Para todos. Entonces, ¿cuál es la razón para la acción acá? Mentir para salvar vidas. Porque dentro de esta teoría, salvar a la familia produce mayor bienestar y evita un daño enorme. ¿Se dan cuenta, muchachos, cómo varía la solución en función a la teoría metaética a la cual uno se afilie? ¿Sí? Ejemplo 2. Desobedecer una ley injusta. Una ley prohíbe protestas contra el gobierno. ¿Qué diría el positivismo ideológico? La razón para actuar sería obedecer la ley, porque el derecho válido debe obedecerse. La autoridad jurídica tiene prioridad. ¿Qué diría el naturalismo? La razón para actuar sería desobedecer la ley injusta. Una ley injusta no debe ser obedecida, porque una norma inmoral no genera auténtica obligación moral. Ya lo vimos esto cuando vimos el naturalismo. Ya te doy la palabra, Julián. Termino con los ejemplos, ¿está? Ejemplo 3. Aborto terapéutico. Situación. El embarazo pone en riesgo grave la salud de la mujer. ¿Sí? Teoría religiosa conservadora. La razón para actuar. ¿Cuál es la razón sustantiva para actuar? Continuar el embarazo. ¿Por qué? La vida fetal tiene un valor absoluto. Teoría liberal basada en la autonomía. Esta es otra teoría. La razón para actuar, permitir la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque prima la autonomía y la dignidad de la mujer. ¿Se dan cuenta? Las razones, todos tenemos razones para actuar. El juez también tiene razones, siempre hay razones para actuar. Pero dependiendo desde qué lugar teórico, porque ya el hecho de tener una razón, estos conceptos de la razón para actuar son conceptos teóricos. Entonces, tiene un lugar, ocupan un lugar distinto según la teoría a la que uno se afilie. ¿Se entiende? Por supuesto que a todo esto viene la teoría de la argumentación, porque la teoría de la argumentación tiene una sed de unificación, de decir, no, no, pero no puede ser, tenemos que encontrar un punto en común, ¿sí? No puede ser que todo depende de la teoría, ¿no? Es decir, todo depende de la teoría. No, tiene que haber algo que nos unifique, ¿no? Tiene que haber algo que tengamos todos en común y que además tenga una vocación universal, para que el juez pueda tener criterios unívocos para justificar las sentencias. ¿Sí? Y la teoría de la argumentación viene con esta ilusión de alguna manera, de poder unificar los criterios para tener una argumentación correcta acá en la China y en cualquier lado. Por supuesto que va a tener muchísimas críticas, ¿sí? Pero en realidad el punto que va a encontrar es la razón práctica. Eso es otra historia. ¿Está? La teoría de la argumentación va a venir y va a decir, bueno, hay algo que todos tenemos en común, tanto los positivistas como los bionaturales, es algo que se denomina razón práctica. Cristina Redondo, para aquel o aquella que tenga ganas, puede terminar ese texto que está subido en la plataforma. Cristina Redondo hace una crítica a la teoría de la argumentación, justamente atacando a este concepto de razonabilidad práctica. ¿Sí? Yo decidí no incluirlo en la clase, me pareció muy complejo y con unos vericuetos teóricos bastante delicados. No marearlos fue mi intención, pero para aquel que quiere puede terminar de leer el texto y ahí van a surgir. Julián, estás levantando la mano, No, ningún comentario, gracias. ¿no? ¿Seguro? Seguro, gracias. Bueno, de nada. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Mauricio. Sí, ¿en qué textos está basada la presentación? Como para leer y seguir. Un texto solo que es el texto de María Cristina Redondo. Lo vas a Mm, encontrar allí en la solapa de interpretación, me parece. Sí, en la sí, solapa de sí, interpretación. ¿Ah? Es un eso texto nomás. solo.
Como yo les decía, a ver, muchachos, ustedes pueden leer, van a ver de la página 149, digamos, hasta la página 155, por ejemplo, ¿no? Para aquellos que quieran, después empieza a hablar un poco más del tema de la unidad del razonamiento práctico, que es algo que propone sobre todo la teoría de la argumentación, lo pueden terminar de leer perfectamente, ¿sí? Pero lo importante está en esas páginas. Muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran aportar, conversar, comentar, discutir, lo que quieran? Profe, ¿solo podría repetir las páginas, por Sí, favor? claro, claro. Es la página del principio, que es la primera, porque esto está sacado de una revista, ¿sí? Entonces es la primera página, que es la 149, ahí empieza el texto, y va hasta la 155, ¿sí? Bien, gracias, profe. Profe, yo tengo una consulta, tal vez ya lo dijo al inicio de la clase, pero no estuve muy presente al principio, perdón. No pasa nada. Em, la consigna que ustedes subieron el jueves, yo la hice el mismo jueves porque justo andaba ahí envuelta en Eva, vi la Ujú. notificación y aproveché y maté dos pájaros de un tiro. Quiero saber, sé que no era obligatoria, pero quiero saber si va a ser corregido igual. Sí, claro, nosotros lo vamos a mirar. Ok, Sí, por supuesto. ok, Sí, ok. sí. Listo. Sí, 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 vamos a corregirlas, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Y Genial, cuenta como un gracias. oral, sí, digamos. Con Ah, respecto a perfecto. eso, yo tenía una duda porque tengo un poco de dificultad para interpretar la consigna propiamente dicha, pero eso, cualquier cosa yo les escribo, Bueno, cualquier cosa nos escribís, obvio. pero no hay problema de tiempo, porque la verdad que No, no, estuve con no, por o sea, la idea es que puedan usar esto como un ejercicio a efectos de tener para en cuenta, practicarnos para el de poder ir examen. practicando para el parcial, claro. Bárbaro, gracias. Sí, no. Bueno, chicos y chicas, si no hay otra consulta o duda, damos por terminada la clase, ¿sí? Yo después les voy a subir la presentación, y bueno, cualquier duda, pueden siempre dirigirse a nosotros, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Chao. doctora. Que Saludos pases a bien. todos. Chao, chicos, cuídense, nos vemos.